Bueno amigos, comienza el periodo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero y estamos con el presidente de ASPA, Miguel Martín, y con él vamos a tratar muy brevemente, pues el resultado del año pasado, el año 2012, un año marcado por la crisis y que afectó muy mucho al sector primario. Y también vamos a tratar pues los objetivos que queremos para este año 2013, que no son pocos. Vamos a saludar. Don Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Miguel, lo primero, pues como decíamos en el preámbulo, es preguntarte por esa valoración sobre el año 2012, un año marcado por la crisis, un año convulso y que terminó afectando muy mucho también al sector primario. Bueno, fue un año que empezó con una crisis importante en el sector a consecuencia de un año de sequía, que al final pues ha culminado con encontrar la isla con las balsas llenas y con la sequía pues de alguna manera desaparecida, puesto que a últimos de año pues ha llovido intensamente. Eso no significa que tenga que llover en la primavera para poder pues culminar ese año de lluvias que pueda permitir una tranquilidad de cara a un futuro. Pero ya digo que empezó con la sequía, sectores como el viñedo lo pasaron muy mal, sectores como el ganadero principalmente tremendamente mal a consecuencia de que los pastos no existieron y hubo que comprar prácticamente todo lo que comían los animales. Y por otro lado, también un año que termina con una situación un tanto atípica en el sector platanero, que es la desunión, puesto que es un sector que hasta este momento no ha vuelto Europlátano a Asprocan y que bueno, que esperemos que las conversaciones que últimamente hemos tenido todos, unos de una manera y otros de la otra, pues den el fruto y que en los próximos días podamos ver el resultado de que Europlátano vuelva al sector y que desde dentro de la unidad del todo sector seamos capaces de cambiar las cosas que tenemos que cambiar de cara al futuro. Pero la necesidad de la unidad del sector en este momento es vital porque tenemos que negociar el 2014-2020 y eso es fundamental. Y por otro lado, también tenemos que pensar que es un año que termina con una situación que si el año pasado hablábamos de la necesidad de que fuéramos más despensa, en este momento pues somos menos despensa, a consecuencia del parón que tiene Sodepal, por un lado, que prácticamente no está comercializando nada, y bueno, GMR que sigue existiendo, que comercializa algunas cosas, pero que francamente es una situación que es atípica, que la hemos demandado una vez y otra, y yo espero que en la próxima primavera podamos hablar de que GMR no esté operando La Palma, que esté operando una operadora pública, sea GMR o sea la que sea, pero que sea solo una y que al final pues eso podamos buscar las fórmulas de planificar y que de nuevo sepamos que vamos a cobrar en tiempo y forma y que los agricultores se animen a volver a plantar. Yo creo que tenemos que ser más despensa y por lo tanto la necesidad de que eso pase es así. Y esa es la realidad del año que ha terminado, el 2012. Bueno Miguel, pues si te parece nos vamos a este año 2013 y comenzamos con pues el subsector del plátano, que tiene las esperanzas puestas en mantener las ayudas que emanan de la política de la PAC. Sabemos que a partir del mes de mayo muy posiblemente nos llegarán esos 4 o 5 céntimos de esa ayuda extraordinaria, pero lo que es la negociación de la PAC está en veremos, no se sabe todavía cómo va a resultar y yo creo que es vital mantener esas ayudas y por supuesto, ya lo has dicho innumerables veces, la unidad y buscar una mejora en la comercialización de nuestra fruta, ¿no? Empezamos con una esperanzadora noticia que es que las conversaciones de Asprocan y Europlátano puedan llegar a su fin. Vamos a ver si eso es la realidad y ya digo que Europlátano vuelve a, a, al seno de Asprocan y yo sí tengo que decir que lógicamente no solo Europlátano sino el resto de los OPP dentro del seno Asprocan pues tendrán que buscar la fórmula de actualizar un organismo que a nosotros nos parece un tanto caduco porque fue hecho en su momento y que yo creo que tiene que ser modernizado la estructura, el funcionamiento y la finalidad de los objetivos a cumplir, pero está claro que al final los objetivos tienen que ser no la pérdida de mercado, buscar nuevos mercados, pero buscar nuevos mercados rentables, no el mercado como se pretende, el mercado alemán donde se van a pagar 60 y pico céntimos al plátano extra de primera calidad, pues lógicamente el agricultor no va a recibir nada, para eso más vale no enviarlo, pero sí que tenemos que jugar fórmulas para que la pica sea lo menos posible, puesto que siempre entendemos que la pica es un objetivo final
de regulación de mercado, pero que a nosotros como agricultores no nos gusta, sino nos gusta que nuestro producto de una manera o de la otra salga y se venda en el mercado. Por lo tanto, tenemos que buscar esas fórmulas y seguir negociando ante Europa, un año difícil, un año complicado, pero esperemos que a través de las regiones ultraperiféricas podamos seguir manteniendo la ayuda del plátano y del resto, es decir, la ayuda POSEI en conjunto, que es lo fundamental para seguir equiparando esas ayudas del resto de los productos, y esa ayuda del plátano que nos permita pues seguir sosteniendo esta agricultura de las islas, que mantiene un empleo y que mantiene pues una situación de paisaje, de un montón de cosas que lógicamente en esta isla han mucho más puesto el peso específico que tenemos. Ese sería hablar del sector platanero en principio, porque ya digo que en este momento tenemos tranquilidad, los precios están bien, la producción pues está bastante estable. Miguel, perdona, pero me gustaría también que valoraras la presencia de la banana en los mercados europeos y sobre todo el mercado español, ya que durante el viaje formativo que realizó la asociación a Cataluña el año pasado, pues vimos mucha presencia de banana de origen africano, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que por eso hablaba de la unidad importante del sector en este momento de cara a buscar soluciones de un futuro. Por un lado está la banana tradicional, que bueno, que va en influencia, influye mucho anualmente en función de temporales, en función de plagas que se puedan desarrollar en esa zona, que unas veces nos benefician, otras veces nos perjudican, pero que a largo plazo pues no lo podemos ver. Pero sí que está claro la presencia de la banana, yo más que banana llamaría plátano canario en África, puesto que al final es plátano del nuestro que está en África, porque así es la realidad y así lo vimos en Cataluña cuando estuvimos en el pasado octubre. Por lo tanto, la necesidad de ver qué estrategias marcamos de cara a un futuro con ese plátano que puede llegar a Europa o que está llegando a Europa ya en cantidades importantes, porque yo creo que ese es fundamental y es vital la necesidad de entender que el enemigo número uno en este momento son ellos. Por lo tanto, busquemos fórmulas para estar presente en el mercado, para no caer en el mercado, y busquemos fórmulas que estabilicen los precios. Yo siempre digo que si al final nosotros logramos estabilizar los precios, que el agricultor consiga unos 40, 50 céntimos de producto más la ayuda, estoy seguro que eso a lo largo del año nos va a beneficiar mucho más que las alzas de precios que hemos tenido últimamente en los últimos meses y la caída de precios que hubo en julio, eso en mayo, junio, julio. Eso al final se traduce en un desequilibrio importante en el sector y que no nos va a ayudar en nada. Por lo tanto, la estrategia que decía antes de marcar objetivos diferentes dentro de Asprocan, objetivos a cumplir a largo plazo y que cada uno, lógicamente con esos acuerdos mayoritarios, no acuerdos por unanimidad, nunca por unanimidad, y si son por unanimidad mucho mejor, pero los acuerdos tienen que ser mayoritarios como cualquier tipo de democracia. Lo que está claro es que al final tenemos que buscar los objetivos que nos marquemos para que este sector siga sobreviviendo. Si no, pues está claro que estamos abocados a tener un gran competidor que son los plátanos africanos. Bueno, Miguel, si te parece, nos vamos al sector de la ganadería. Yo creo que no hemos avanzado mucho. Seguimos con los mismos problemas, sobre todo las legalizaciones de las explotaciones agrícolas, la adecuación a los planeamientos insulares y municipales y también la competencia, por supuesto, de esas carnes que dicen que son del país, pero no sabemos de qué país. En el sector agroganadero, en el sector ganadero en particular, se produce una situación un tanto atípica. Tenemos que pensar que un sector que potencialmente puede aumentar en empleo y aumentar en la isla de La Palma, pero no acabamos de despegar. Y no acabamos de despegar por medidas diferentes. Por un lado, la ley de medidas urgentes, que no ha llegado a la legalización de las granjas como se planteaba desde un principio. Nosotros en aquel momento denunciábamos la necesidad de que esa ley estuviera por encima de los planeamientos municipales y que al final pues se aplicara una normativa desde la consejería. Creo que ahora se quiere empezar a aplicar de esa manera y lógicamente no haya que ir a buscar la licencia municipal, porque la licencia municipal te la va a dar el ayuntamiento en base al planeamiento y el base al planeamiento es en base a otra ley y con lo cual tampoco se pueden saltar la ley. Entonces ahí lo que la realidad es que, bueno, cuál de las dos leyes tiene que prevalecer en ella y al final pues conseguir que ese planeamiento permita que esa granja esté donde está, se pueda legalizar. Muchas normativas. Muchas normativas, esas normativas
son engorrosas y por lo tanto lo que entendemos que es que tiene que adaptarse esa ley o esa ley ponerse en marcha de fórmula que podamos legalizar ese tipo de granjas que están ahí. Yo espero, y así se lo he hecho saber al consejero del Cabildo, que desde el propio Cabildo, puesto que GESPLAN en este momento no tiene técnicos para seguir visitando esas granjas y dando la documentación necesaria o haciendo los informes necesarios para ver qué es lo que habría que hacer en cada una de ellas, yo espero que desde el Cabildo se puedan conseguir los técnicos, algunos de los técnicos que tiene el propio Cabildo, y que se pongan a trabajar para pues seguir avanzando en eso y que al final del año pues, podamos hablar de que hay muchas más granjas que se les da un plazo para que se pongan en funcionamiento para legalizarse, porque hay que hacer una serie de obras. También habrá que buscar una ayuda a esas obras, es decir, un camino en la próxima ayuda de modernización para poder poner en normativa esas granjas, para poderlas legalizar, porque estamos perdiendo, por un lado, un montón de ayudas, y por otro lado, estamos no que haya reconversión generacional, puesto que granja que tiene 65 años el ganadero, granja que se cierra. Si es un sector que potencialmente podemos aumentar en producción, sea de cabra y sea también de vacuno, de cara, pues ahí está una central lechera que también podía buscarse la fórmula de hacer algún tipo de queso, o sea, vacuno, o sea, de cualquier otro índole, que el sector quiera, pues está claro que al final tenemos potencialmente un sector que puede avanzar. Y eso por ahí es donde vamos a marcar el trabajo este año, y también por otro lado la unión de las ADS que nos permitan pues seguir recibiendo ese tipo de ayudas para mantener ese organismo que es el que tiene el saneamiento ganadero, con los técnicos responsables al frente, y por lo tanto esa diversidad que tenemos en este momento de tres, si no nos unimos pues podemos tener dificultades de cara a un próximo año de recibir ayuda. Por lo tanto, por ahí tenemos que incidir, y espero que en esta primavera, pues ya digo que decía, que intensifiquemos los trabajos para que se produzcan ese tipo de cosas y al final podamos estar hablando a final de año de que es un sector que potencialmente va a mantener personas trabajando en ese sector, pero al mismo tiempo puede aumentar el número de empleados, que eso es fundamental. Miguel, hay dos temas que me preocupan y me preocupan porque me lo dicen los ganaderos, y es el tema de una buena central de compras para abaratar el tema de los insumos ganaderos. Hombre, había una asociación, todos sabemos los problemas que hubo y al final pues ha tenido que dejarse de la mano. Y por otro lado, el tema del REF y la competencia, con los productos que se generan aquí, tantos quesos, carne, pues todos los productos derivados, la leche también, derivados de la ganadería. Hombre, yo creo que al final no se ha cumplido el objetivo, que se pretendía que se incrementara la producción local y llegara casi a un 25%. Eso nunca ha pasado del 10% o del 12%, y así nos va. Sí, bueno, tenemos que pensar que el REA es una ayuda del abastecimiento, que en este momento, este año, hemos podido conseguir que se pase un dinero a través del POSEI para ayudar lo que son la compra de cereales principalmente para el ganadero, con lo cual ahí se ha abaratado un poco, se va a abaratar, se va a seguir trabajando en ese camino, porque bueno, cambiar las estructuras son muy difíciles. El REA, los importadores potencialmente son muy fuertes y han ganado la batalla hasta este momento, han ido ganando la batalla siempre dentro de la Consejería de Economía y Hacienda. Yo espero que el sector agrícola regional, y en esto tenemos que apoyarnos muy mucho en el resto del sector agrícola regional, tenemos que ir ganando esa batalla, pero haciéndole ver la necesidad de que partamos como mismo de las mismas condiciones. Y pero eso tiene que partir de una serie de situaciones de seriedad. Y hasta este momento algunos no han sido serios. Y ha pasado lo que ha pasado con la central de compra. La central de compras está claro que al final siempre puede abaratar productos, pero si todos cumplimos. Si yo compro, vendo, cobro y pago al que tengo que pagar. Al final la central de compras tiene que ser un mero intermediario, las 2 o 3 personas que estén ahí sean las que cobran de eso, pero al final no puede desaparecer el dinero por arte de magia, como ha pasado, y al final pues estemos donde estemos. Esa situación es anómala, tiene que cambiar, y posiblemente pues bueno, el grupo de agricultores
de ganaderos en este caso, que decidan empezar de nuevo a hacer una serie de compras en conjunto, está claro que se van a beneficiar, pero eso no significa que no tengan que estar los operadores particulares que siguen estando, pero que se les llegue debiendo mucho dinero, pero tenemos que estar todos, pero que al final lo que tenemos es que ser serios, y yo creo que ahí ha faltado seriedad últimamente en esa parte del sector, o ha sido engañado por parte de algunos espabilados, que siempre los hay, y yo digo que de esa manera no pueden seguir recibiendo ayudas públicas. Desde ASPA hemos denunciado que no se pueden dar ayudas públicas cuando no hay una seriedad detrás, y vamos a seguir denunciando y vamos a seguir reclamando que las ayudas públicas sean para que de verdad los sectores se beneficien, en este caso el ganadero. Por lo tanto, ese planteamiento está sobre la mesa del consejero, y ese planteamiento es el que tiene que de alguna manera caminar de cara a un futuro para buscar soluciones. Por eso decía yo que la unión de las ADS es fundamental, la unión de todo el sector es fundamental, pero unidad con seriedad. Y al mismo tiempo digo que las ayudas REA pues tendrán que irlas disminuyendo. No podemos devolver dinero a Europa como se ha devuelto dinero REA, por otro lado, necesitándolo dentro del POSEI, sino que eso tendrá que ser en un conjunto donde no se use en REA, pues tendrá que usarse en el POSEI, porque lógicamente el POSEI ayuda a la parte ganadera y ayuda también a la parte agrícola. A la parte ganadera reciben muchas ayudas del POSEI, ayudas necesarias, pero que todavía no se han equiparado. Hubo un intento de arreglo de eso en el año 2009, se planteó por el gobierno central en aquel momento, del Partido Socialista, junto con el gobierno Canarias, de las ayudas de los 40 millones de euros famosos para complementar las ayudas POSEI. Se pagó un año, se pagaron dos, pero al final en los últimos años ni apareció en la comunidad autónoma ni apareció en el gobierno de Madrid últimamente. Entonces, bueno, ha desaparecido de los presupuestos. Nosotros tenemos que entender que este año 2013 tiene que volver a aparecer en los presupuestos para poder pagar las ayudas al año 2012, y que esa complementación nos obliga a hacerle ver a Europa, si nosotros lo tenemos, la necesidad de Europa de tener ese tipo de ayudas para equiparar la producción agrícola o la producción ganadera, en este caso de lo que estamos hablando, la producción ganadera de cuando partimos aquí, de lo que viene importado, que viene con ayudas, porque si no al final la competencia es desleal, y la competencia desleal siempre hace daño. Miguel, vamos a hablar de otros frutales, como puede ser el aguacate, el mango, la piña, esas frutas que se dan por unos territorios que denominamos medianías, pero que palabra que no quiero utilizar, porque a veces es mal utilizado por parte de ciertos determinados políticos como una panacea para curar todos los temas. Hay temas importantes por ahí, el tema de los seguros, el tema también de las importaciones ilegales, la entrada de plagas, es decir, yo creo que eso es una asignatura pendiente para este año, ¿no? Sí, cuando antes hablaba de la despensa, está claro que la despensa tenemos que hacerla del resto de los productos. Es decir, la despensa de los plátanos la tenemos llena, puesto, y de viña, y de vino posiblemente, de viñedo, eso la tenemos bastante llena. El resto, para poder aumentar esa producción de productos locales, está claro que pasa por el resto de los productos, sean hortícolas, planificados, yo creo que tienen un potencial importante, junto con el resto de los mercadillos locales que van proliferando a lo largo de la geografía insular. Pues hoy mismo aquí se ha celebrado uno, pues se celebra a lo largo de toda la geografía el fin de semana, mercadillos locales, que eso va a aumentar en la producción de venta de esos productos locales. Pero por otro lado está claro que al final tenemos que empezar ya a pensar en el aguacate concretamente, qué es lo que tenemos, si tenemos que parar o no las plantaciones ya, tenemos que empezar a buscar mercados peninsulares que nos permitan esa exportación del aguacate, puesto que podemos tener años de mucha producción, porque hay muchas plantaciones nuevas que están entrando en producción, y sería un grave error caer en lo que hemos caído años atrás, donde llega un momento que el aguacate se cae y se vuelve a abandonar y se vuelve a perder. Yo creo que hay que esperar muchos años para tener un aguacate en producción, como para dejarlo caer a la vuelta de 2 años. Pero sí que está claro que por ahí tiene que caminar el sector. Y el sector son los propios agricultores. Nunca pensemos que el que viene de fuera nos va a resolver problemas. Los sectores tienen que moverse, y el sector productor de aguacates tendrá que empezar a moverse, que junto con los productores de mango que hay, que junto con los productores de bróteas, de flores y ese tipo de productos diferentes o distintos al plátano, por así decirlo, pues bueno, pueden conformar esa despensa que queremos. Yo creo que ahí potencialmente tenemos un sector, pero que pasa por la planificación, pasa por sentarnos a dialogar en mesas y decir, bueno, qué queremos hacer con este tipo de cosas y qué tenemos que hacer de cara a conseguir
un futuro halagüeño para esos sectores. Pero sí que creo que es importante, y yo creo que están concienciados principalmente el sector platanero, seguro que está concienciado, el resto de los sectores se están concienciando muy mucho, que es en los seguros, de estar asegurado. Eso es vital en este momento donde un temporal del 30 de octubre asoló prácticamente a la zona este de la isla. Hay producciones de aguacate casi de un 100%, hay producciones de mango de un 100% que estaban aseguradas, que van a recibir una ayuda que les va a permitir seguir viviendo. Los agrios pues va a pasar otro tanto lo mismo, con un 30, con un 40, con un 80% de daño, que también van a seguir viendo. Por lo tanto, la necesidad de estar asegurado es vital. En este momento, cada agricultor tiene que pensar que es un gasto más, pero que es un gasto que hay que hacerlo al principio. No podemos lamentarnos luego diciendo, pues yo es que aseguré 30.000 kilos y yo produzco 50. No, si usted prevé que va a producir 50, asegure 50, y si va a producir 30 porque hay un año que es peor, porque no ha habido floración, pero que tenemos que dar el dato real para conseguir por todos los medios tener esa indemnización lo más justa posible. Y eso es un camino que tenemos que seguir. Lógicamente con los productos hortícolas también, ahí están los seguros, las papas, están seguros prácticamente en todo, pero por ahí tenemos que ir avanzando. Y es fundamental y vital, y no me canso de repetirlo, que cuando viene un perito a valorar, tenemos que pensar que hubieron 70 peritos en esta isla prácticamente el otro día valorando los daños de una cooperativa y de otra. Tenemos que pensar que si no estamos conformes, ponernos conformes no pasa nada. Pasa que va a tener una valoración a posteriori, con más técnicos, y que no pasa nada. Lo que sí que no podemos es, si queremos mejorar los seguros, es poner conforme cuando no lo estamos, y después decir que las asociaciones agrarias sean las que vayan a denunciar que es que no hay conformidad. No, yo cuando tengo los datos en los papeles puedo decir, mire, no hay conformidad, pero si hay conformidad de un 99%, pocos argumentos podemos tener nosotros de cara a sentarnos en una mesa para mejorar los seguros. Pero los seguros se van mejorando poco a poco, grano a grano, como nosotros decimos siempre, en las mesas de trabajo que tenemos a lo largo del año en la consejería. No es que el seguro haya venido del cielo y que haya caído como una panacea, no, eso cuesta, y cambiar cualquier coma en una línea para mejorar cuesta mucho trabajo, pero nos cuesta cuando nosotros llegamos a una mesa de ese tipo y le llevamos argumentos necesarios para cambiar, porque una valoración no es la correcta. Y yo creo que por ahí tenemos que caminar para que los seguros sean justos, pero que tenemos que entender que es un producto que tenemos que gastar como un insumo más, pero que es el primero que tenemos que hacer si queremos recibir algún tipo de ayuda. También nosotros hemos demandado a la Consejería que todo producto que esté susceptible a ayudas, si no está asegurado, no reciba las ayudas. Por ese camino se va, pero a nosotros nos gustaría que estuviera por ley, porque lo que no podemos entender es que por un lado yo esté pidiendo ayuda, por otro lado se me ofrezcan tener un seguro y no tenerlo. Es decir, son unas contradicciones que a veces se parece que existen en la administración, y para nosotros esa es una. Pero yo creo que la agricultura de distintas alturas, por no decir la palabra que tú decías antes, a lo largo de la geografía insular, porque tenemos que pensar que aguacates lo podemos dar desde el nivel del mar a una cota de 500 y 600 metros, pues puede caminar. Y ya digo que si nos mantenemos ese reto, si somos capaces que en este primer trimestre el Cabildo busque un organigrama nuevo de lo que es la comercialización de productos junto con los operadores particulares que existen, si somos capaces de eso, seguro que podemos hablar del final de la legislatura con una despensa mayor, con la concienciación de que la gente, por las circunstancias que sean, posiblemente por la situación económica o por la concienciación de cultivar mi producto para yo comerlo, pues que estamos volviendo más a la huertita pequeña, a cultivar esas lechugas, esas coles, esos tomates, que también es producción, porque si al final yo no voy y lo compro, pero sí lo produzco para mi consumo, si muchas familias lo hacen, también es mucho consumo el que no se hace, es decir, el que no se produce, pero se produce en el campo para consumirlo nosotros. Por lo tanto, esa concienciación que de vuelta a comprar plantitas para llevar a mi casa en una maceta, en una huertita pequeña, eso da una vuelta que no solo sea por la agricultura, no solo sea por el camino de la situación económica, sino que también sea de concienciación a cultivar productos como lo hacíamos los antepasados de alguna manera, es decir, productos que con menos veneno, con más adaptación a lo que es el medio ambiente, y bueno, pues un camino más a lo ecológico. Yo siempre digo que el camino a lo ecológico va en distintas etapas, pero al final lo que interesa es que podamos tener una agricultura sostenible. Como usted decía antes, parece que en la viña tenemos
las bodegas llenas de vino, bueno, vino de calidad, como me decían algunos bodegueros de esta isla. Hombre, yo sé que se ha mermado un poquito lo que es la vendimia este año con el tema de las lluvias, pero las calidades parece que están buenas. Pero hay muchas cosas que trabajar y muchas cosas que sacar adelante y sobre todo pues ahorro de costes, sobre todo en cascos, en los Allen, en muchas cosas que están dificultando, bueno, pues la salida de nuestros caldos allende de nuestras fronteras, ¿no? Bueno, yo creo que con respecto al vino tenemos que pensar que este año tenemos una producción más corta, una producción posiblemente de mejor calidad, a consecuencia de tener una producción más corta. Eso también nos tiene que llevar a una reflexión de que quizás no tenemos que producir tantos miles de kilos por hectárea o por fanegada, sino que tal vez tenemos que limitar los kilos por fanegada y no regar en invierno, sino coger unas uvas con menos cantidad. Eso lo hemos visto nosotros en el Prioridad hace años, donde viñedos donde producían entre 300 y 1,5 kilos por parra. Y se seleccionaba y daba unos caldos pues, con un valor añadido importante. Yo creo que Canarias tiene que ir a buscar un valor añadido en sus caldos. Y tenemos que pensar que tal vez tenemos que empezar a poner madera, porque hay un consumidor que quiere madera. Yo siempre digo que el vino no es vino bueno el mío si a mí me gusta. El vino mío es bueno si yo soy capaz de que a todo el que lo quiere comprar lo pueda comprar y le guste. Porque puede ser bueno para mí, pero no puede ser bueno para el consumidor. Por lo tanto, cuando uno va a un mercado, lo que tiene que vender es lo que el consumidor de alguna manera demanda. Yo creo que por ahí es donde tenemos que caminar. Lógicamente es un sector donde las perspectivas de este año son mejores, porque ya está regado de alguna manera con el agua que ha llovido. Si llueve algo más en la primavera, pues está claro que al final podemos tener de nuevo vara para podar el año próximo, podemos tener una cosecha mayor. Eso debería ser así, eso no significa que tenga que ser así porque pues, estamos hablando en enero y bueno, pues no se ha producido la poda todavía, pero sí que las condiciones son distintas a las que era el año pasado porque veníamos de un periodo pues, más de sequía y hubo una sequía importante. Pero eso significa que tenemos que, bueno, que durante vamos cultivando, es buscando fórmulas. Y yo estoy seguro y seguro que coincidirán muchos de los que me están oyendo, que a los que están haciendo las cosas bien, le están saliendo medianamente bien. Quizás no le están saliendo tan bien como ellos quisieran, en precio, pero el que lo está haciendo bien y está buscando lo que el consumidor demanda, de alguna manera su producto está saliendo. Pues algo tenemos que copiar del que lo está haciendo bien. Tenemos varietales que hace 10 años, 20 años no se hablaban de ellos, los albillos, todo ese tipo de cosas. Pues tal vez tenemos que ir buscando varietales. La reconversión de varietales. Sí, pues posiblemente. Nosotros le hemos demandado a la consejería, y yo creo que no es un proyecto que no es muy caro, seguro, que es hacer el ADN a cada una de las parras. Y eso significaba que, por ejemplo, y pongo un ejemplo claro para que se me entienda, que es el Malvasía de La Palma y el Malvasía de Lanzarote. Son dos Malvasías que llamamos Malvasía, pero que con el ADN de cada uno de ellos no tiene nada que ver uno con el otro. Pues uno da un vino seco, exquisito, excelente, y otro da un vino dulce, licoroso, que lo da en los sitios determinados que lo da. No vamos a pensar que el Malvasía de Fuencaliente lo vamos a poner en los Altos de Vilaflor como hay algún viñedo plantado allí, porque seguro que no va a coger la calidad de Fuencaliente. Pero sí que tenemos que saber, porque sabiendo de ese ADN de todas las variedades, sabemos que tal vez un listán negro aquí es el Negramol de otro lado, o cualquier otra variedad que se llame similar o que son muy similares, y buscar pues adecuadamente a cada recomendar las plantaciones nuevas o la reconversión de cultivos en cada una de las zonas, porque tenemos que reconvertir, reinjertando, haciendo lo que tengamos que hacer, de manera que podamos venderle luego al consumidor ese producto que quiere. Y tenemos que probar cosas. Se han probado algunas. Pues eso, ya digo que poner madera unos meses, pues tal vez tenemos que hacerlo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no evolucionamos? Yo creo que las denominaciones de origen no son para estancarnos y no avanzar. Es para avanzar, para buscar lo que los mercados, y estoy seguro que el mercado de Rioja en su momento pues era por excelencia lo que hacía Rioja, todo el mundo lo copiaba, pues ahora no, ahora hay muchas denominaciones de origen a lo largo de la geografía peninsular donde cada una hace sus peculiaridades y logran tener los valores añadidos. Y ya digo, vuelvo a repetir, la del Priorat, la que hace lo que ha hecho toda la vida es la que vale, son las pequeñas bodegas, y después están las grandes bodegas que quisieron ir a copiar allí Rioja y han tropezado con que la producción allí no es la misma
los costos de producción no son los mismos, porque estamos pensando que estamos hablando de una zona que puede ser como la zona de las Tricias, Punta Gorda, las Tricias, Laderas. A mí me recordaba muy mucho aquel día, pues un día de esa zona que podemos visitar en esta época, en esa zona de Garafía. Y por lo tanto tenemos que pensar que también otros tienen dificultades y salen, pues nosotros también tenemos que buscar la fórmula de salir. Por eso digo que para mí el sector que estuvo en crisis unos años anteriores, muy en una crisis profunda, creo que se están empezando a dar algunos pasos que son halagüeños y que lógicamente de ASPA tiene la mano abierta para seguir colaborando con ellos, para seguir trabajando y para buscar fórmulas de que nos permitan que podamos tener productos de los que el mercado, el consumidor quiere. Amén de que estamos trabajando y hemos trabajado y hemos participado en la mesa de hacerles ver que la yen tiene que subir del producto de importación para que protejamos los productos de aquí, pero eso no significa que tengamos que dormirnos, porque un mayor impuesto al producto de fuera, está claro que al final nosotros tenemos que ofertarle un producto bueno al consumidor de aquí, porque si no lo que encarecemos es la cesta a la compra, y eso es lo que no pretendemos en ningún momento. A la espera de lo que vaya ocurriendo este año, la última pregunta va dirigida a la asociación, a ASPA. Va a seguir trabajando, supongo, como todos los años, en el tema de información a sus asociados, realización de talleres, de cursos, bueno, pues todo lo que conlleva pues llevar la mayor información a sus asociados con respecto pues a temas de seguros, a temas de mejora de los cultivos, en fin, todo lo que conlleva los aspectos de esta organización. Pero también tiene unos objetivos a conseguir. ¿Cuáles son, Miguel? Bueno, los objetivos, como decía al principio, es que seamos más despensas. Y yo creo que esos objetivos pasan por seguir trabajando día a día, los que conformamos la Junta Directiva, un grupo de personas que estamos comprometidos con el asociacionismo y al mismo tiempo con el personal humano que tenemos en la oficina, que no es mucho, que a veces pues tenemos necesidad de más, pero las circunstancias son las que son y eso nos permite pues trabajar esa situación. Yo creo que vamos a seguir trabajando con ánimo, con ganas, nunca pensando en negativo, siempre aportando, podemos discrepar, pero siempre aportando nuestro punto de vista y lógicamente con nuestro diálogo sobre la mesa. El diálogo que significa pues seguir trabajando por la agricultura, porque nadie tiene aquí toda la verdad absoluta, pero sí que estamos dispuestos a participar en todas las actividades que se nos ofrezcan y en todas las que nosotros organicemos de cara a buscar fórmulas. Decía antes la unidad, decía antes el buscar objetivos marcados, pero sí que hay que decir claro a los agricultores y a los ganaderos que mucho tienen que decir cada uno de ellos. Y lógicamente nosotros canalizamos inquietudes, canalizamos denuncias, canalizamos situaciones, pero cuando las conocemos y cuando las conocemos serias y con datos reales. Si lo que no vamos a denunciar desde ASPA será nunca es lo que oí o lo que me dijeron en el kiosco, en el bar o en donde sea, ¿no? Cuando tenemos los datos en la mano, pues decimos lo que tengamos que decir. Y esos objetivos tienen que marcar la pauta de ASPA durante la trayectoria, buscando, ya digo, el avanzar en la agricultura. Yo siempre digo que la agricultura es como una montaña de arena donde vamos poniendo granitos y si quitamos más, la montaña será menor, pero si ponemos más, la montaña será mayor. Y el objetivo es que la agricultura avance. Avanzaremos con la administración, avanzaremos con todo el sector, con las propias OPP, pero sí que cada uno tiene que hacer sus deberes. Y hay deberes que hacer. El tema Frutín, por ejemplo, por decirte un proyecto que yo creo que tiene que salir ya definitivamente, bueno, pues ahí está la inversión, ahí se van a hacer las pruebas, yo espero que más pronto que tarde, no voy a poner fecha porque para no quedar yo mal, sino que yo espero que sea pronto, que se me invite a ir a ver esas pruebas y esas pruebas nos den la situación de decirle al sector, ahí tiene usted ese proyecto, cójalo. Y lógicamente las OPP tendrán que asumir su responsabilidad, que es, bueno, pues hacer de sus productos de plátano maduro, mejores plátanos, peores plátanos, o de mejor o peor calidad, pues vamos a hablar de plátano arañado después de pelado, es bueno para hacer frutín, pues bueno, pues que las propias OPP sean capaces de hacer eso. Pues está el tema de compostaje, que también es un tema que ahí está y que las propias OPP también tendrán que decir, si hacemos compost, busquemos los sitios, busquemos la zona, la administración dice que los sitios están, las OPP dicen que los sitios no se consiguen, bueno, pues pongámonos de acuerdo, vamos a verlo, vamos a dialogarlo, vamos a buscar la fórmula de que permita de que el compost se pueda hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos que llevar residuos al vertedero, nos ahorramos 45 euros por tonelada. Porque podemos, con el residuo, podemos llevar estiércoles a nuestros campos, por un montón de ventajas que ahí hay. Es decir,
avanzar en una agricultura más sostenible es fundamental, es necesaria, y también tenemos que seguir avanzando en reivindicaciones. Hay una reivindicación que se ha dejado aparcada y que fuimos a Madrid 2 veces, que fue la del transporte, la ayuda al transporte. Si la ayuda al transporte era necesaria en aquel momento, tan necesaria sigue siendo ahora. Y por lo tanto, a los que se le llenaba la boca gritando allí en Madrid, tirando plátanos y bueno, participando en aquella propuesta que nosotros fuimos, y fuimos en aquel momento, y si tenemos que volver, volveremos, pero tan necesaria, es decir, las condiciones no han cambiado para nada. Por lo tanto, si eran necesarias en aquel momento, cuando se pretendía pues tal vez otras connotaciones, también es necesaria hoy. Por lo tanto, los señores que en aquel momento defendían que eso tenía que ser así, que tenía que darse las ayudas y que sería lo primero que se aprobaba cuando se llegaba a un gobierno, pues que lo vayan haciendo. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir reivindicando la necesidad de las obras hidráulicas en la isla de La Palma, que son fundamentales para el desarrollo agrícola, porque tenemos agua. Lo que necesitamos es regular y conseguir con las inversiones hidráulicas. La presa Vicario va a estar retrasada. La presa Barlovento hay que darle una solución definitiva, que lo que hemos hecho ahora es un parche para poderle meter unos millones de metros cúbicos de agua. El canal, el túnel en la parte alta de Santa Cruz de la Palma, que nos puede dejar media isla sin agua, pues está retrasado en el tiempo. Por lo tanto, las balsas de Aduar y la balsa del Paso, que podían regular en la zona este y la zona alta del Paso, donde pudiéndole agua en invierno de las galerías, no tendrían que pagar los agricultores del Paso y el propio municipio del Paso el agua cara todo el año porque reciben agua del túnel de trasvase. Es decir, hay muchas asignaturas pendientes, pero nosotros nos tendrán siempre ahí para seguir avanzando y para seguir trabajando por esta agricultura. Ya digo que cada uno que asuma las responsabilidades que tiene que asumir, nosotros asumiremos las nuestras, y sí decirle al agricultor de a pie que el estar asociado, sea en ASPO, sea en cualquier otra organización profesional agraria, lo que le va a dar son ventajas siempre, porque cuando uno va a la administración, a hablar con la administración, siempre le hablan del número de asociados. ¿A quién representas tú? Pues representamos a 800, otros representan menos, otros representarán más, pero lo que está claro es que al final, cuando representas a mucha gente, siempre serás más oído que cuando no representas a nadie. Por lo tanto, la necesidad de estar asociado es fundamental. Y ese es un paso que tenemos que intentar dar este año. Lógicamente, continuando con la labor de los cursos de deshijado, si conseguimos la financiación, que esperemos que sí, con los cursos de formación, con todos los cursos que podamos dar a lo largo de la geografía insular, que permitan al agricultor estar informado junto con distintas. Yo creo que en el último año hemos dado pasos importantes, que es a través de las propias cooperativas, ir haciendo cursos unas de una cosa, otros con otras, pero al final es estar ahí, estar trabajando, y ya digo que con los medios que tenemos, pero estar trabajando, y esa es la ilusión y esas son las ganas que nosotros tenemos. Es decir, nosotros lo que pretendemos es aportar, y que en el momento que estamos presentes, pues aportar con los que están, y cuando había otros, aportábamos con los que estaban otros, y cuando estén otros, pues seguiremos aportando, pero aportando siempre positivo, aunque podamos discrepar. Discrepar, yo siempre digo que no es malo, en tanto cuanto seamos capaces luego de llegar a acuerdos, y los acuerdos es lo que falta en esta región, que la propia administración autonómica sea mucho más sensible, que cuando alguien le pide una reunión la haga, y que se aporten cosas, porque a veces sí que nos sentimos un poquito desplazados en ese sentido. Es decir, hay quien tiene muy fácil acceso a estar dentro de la consejería todo el día, y después hay otros que apenas se nos coge el teléfono. Yo creo que ahí sí que falta sensibilidad, y esta consejería, que nosotros entendíamos que por los palmeros que había vinculados en ella iba a ser más fácil, pues es mucho más difícil conectar con ellos, que es lo que pasaba con la consejería anterior. Pues Miguel Martín, gracias por este ratito que ha estado con nosotros. Seguiremos pulsando su opinión y la opinión de la Organización Profesional Agraria ASPA durante todo el año, para todos los temas que vayan surgiendo, porque como decía usted, yo creo que el asociacionismo agrario hace fuerza ante la administración y muchas veces es la que al final resuelve los problemas. Sí, efectivamente, yo lo que creo que esta isla sin agricultura no puede sobrevivir. Los sectores económicos restantes pues sabemos cómo están. El sector agrícola medianamente puede estar en unas circunstancias distintas porque va en función de cómo está el mercado, pero bueno, estamos en unas condiciones posiblemente mejores que el resto, y por lo tanto vamos a seguir aportando. Es decir, el peso específico que la agricultura tiene en la isla es importante, y aquí estamos, pues ya digo, que cada uno con su responsabilidad, seguir trabajando, y bueno, agradecer al medio de comunicación la necesidad de este programa, porque nos da a conocer lo que hacemos, pero al mismo tiempo ve la inquietud y la necesidad de que un programa de este tipo pues mantenga el motor económico de la isla
inquietos, porque si no a la gente no le interesaba, pues ese programa no lo vería. Es decir, la gente no estaría pendiente de que podamos opinar, de que podamos decir, de que podamos hacer en un medio de comunicación en tanto en cuanto no hubiera interés. Y el interés ahí está, puesto porque dependemos muy mucho de ellos. Es decir, siempre decimos que cuando hay catarro, hay gripe en el plátano, pues todo el mundo está constipado. Pues esa es la realidad, somos el 64% del PIB y eso se traduce en mucho dinero para la isla y por lo tanto, bueno, el aportar desde ASPA todo lo que podamos aportar es fundamental para que podamos seguir estando ahí en ese sector vital para la isla y que bueno, que esperemos que este año 2013 lo que hayamos llegado es a un final y que de alguna manera podamos ver un horizonte más halagüeño de cara a un futuro que nuestros hijos, el que va fuera a estudiar pueda regresar a esta isla, que no es lo que está sucediendo en este momento.